Estoy para Ecos Latino hoy, miércoles 8 de enero, con el ex ministro de Economías de Bolivia, Luis Arce Catacora, que para muchos es uno de los grandes candidatos a presidente que puede tener el MAS. Arce, un gusto saludarlo. Juan, un gusto también para mí poder saludarle a la orden. Le voy a hacer una pregunta muy puntual y le ruego que sea muy específico en su respuesta. ¿Está preparado para ser presidente de su país? Bueno, yo creo que todos los que hemos participado en el proceso de cambio con el presidente Evo estamos preparados. Hemos visto cómo se puede transformar un país de ser el más atrasado, el que tenía la mayor pobreza, donde la tasa de crecimiento de la economía era la más baja, donde se copiaban modelos económicos del extranjero, donde se dio cobertura a los más desposeídos, se hizo políticas para eh, eh, los más pobres en mi país, y con todo eso y el apoyo popular se pudo transformar la sociedad a lo que hoy es. Por lo tanto, creo que todos los que hemos participado, el presidente Evo, sabemos que eso es posible hacerlo en base a la unidad de las organizaciones sociales, a la unidad de los más pobres, para poder alcanzar estos resultados. Así que, claro que sí. Muchos analizan que Evo Morales hizo un buen planteo internacional con respecto a la demanda de salida soberana al mar y lamentablemente no obtuvo el resultado esperado. En cambio, en el tema económico se hicieron buenos planteamientos y se logró un resultado esperado, que es la estabilidad económica y sobre todo el reconocimiento internacional de los grandes economistas, incluso de las organizaciones de crédito, diciendo que Bolivia era uno de los países más estables de la región. ¿Cómo se puede entender que los economistas de diferentes lugares del mundo hayan reconocido el buen trabajo económico del gobierno de Evo Morales y suyo como ministro? Bueno, siempre en el tema marítimo estuvo la variable externa jugándonos mal, y en el plano económico gran parte de los resultados estuvo en nuestras manos, y bueno, creo que los resultados han sido reconocidos por organismos internacionales. Aunque hay que decirlo, hay todavía en mi país algunos economistas de corte neoliberal que todavía tienen dudas, que están tratando de sembrar dudas en la población de que todo lo que se ha hecho en la economía del país era mentira, era ficticio. Pero bueno, yo creo que los que conocen más, los que han visto en detalle, se han tomado el trabajo de mirar cifras, recurrir a informes de organismos internacionales y expertos economistas internacionales, te dan cuenta que evidentemente es innegable el avance en la parte económica en el país, y que inclusive ahora que el gobierno de facto actual ha iniciado una serie de medidas neoliberales que están dañando la credibilidad y que están dañando la parte real de la economía. ¿Se podría decir que le Las, molestó a Estados Unidos que un país pequeño de América del Sur llamado Bolivia tenga estabilidad económica y más cuando el presidente Evo Morales no tuvo embajador norteamericano en La Paz? ¿Puede ser que esto le molestó, que hayan tenido ustedes crecimiento sin dependencia de ellos? bueno, yo creo que lo que ha molestado no solamente a los Estados Unidos, al imperialismo, sino inclusive a la oligarquía boliviana, que los pobres que hemos manejado la economía, que hemos administrado la economía, hemos tenido mejores resultados que economistas bolivianos y opinadores extranjeros, inclusive, que recomendaban cierta aplicación de medidas en Bolivia de corte neoliberal, que bien ¿A quién se estudiado. refiere? Al economista boliviano de reconocimiento internacional Rodríguez, que estuvo en el Banco Interamericano. Bueno, no solamente a él, hay varios que han estado eh, dando opiniones sobre Bolivia,
¿no? Lo interesante de esto es que esta gente que estudia en Harvard, que trajo sus títulos de universidades norteamericanas y europeas, y que quisieron implantar un modelo eh, en Bolivia como el modelo neoliberal, no les dio resultado. Y esa misma oligarquía renegaba ante los resultados económicos y sociales que alcanzaron nuestro modelo, nuestro humilde modelo realizado por profesionales bolivianos egresados de universidades estatales en las que pudimos plasmar todo nuestra investigación, nuestro conocimiento sobre la economía boliviana con los resultados que se conocen. Eso es reconocido, ¿no? Ahí se aplica el dicho de que nadie es profeta en su propia tierra, porque todo el mundo ha elogiado lo que hemos hecho en Bolivia, los resultados que hemos obtenido en Bolivia, excepto una capa de la oligarquía boliviana que no le gustó y por eso organizó un golpe de Estado. Y por eso en los Estados Unidos éramos una piedra en el zapato, porque cuando se refería a que los países donde hay gobiernos de izquierda manejaban mal la economía, Bolivia era la excepción. Bolivia había demostrado que no solamente manejaba bien la economía, sino que lo hacía mejor que con las ideas neoliberales de libre comercio que se elucubraron en universidades norteamericanas y europeas. Sin entrar en tecnicismo, ¿cuál era el modelo que usted aplicaba? ¿Un modelo keynesiano? ¿Un modelo, Bueno, digamos, económico de qué corte? bueno, es un modelo boliviano, hecho por intelectuales bolivianos para la economía boliviana. Nuestro modelo se resume simplemente en cuatro factores. Primero, que Bolivia decide crecer en base al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales, por eso viene la nacionalización, punto uno del modelo. Segundo, la apropiación del excedente por parte del Estado, en lugar que el mercado sea el redistribuidor del excedente, es el Estado, activa participación del Estado. Número dos. Número tres, redistribución del proceso, redistribución del excedente más bien generado en base a los recursos naturales, un proceso que se basa en políticas sociales distributivas del ingreso, como varios bonos y medidas de políticas sociales que se aplicaron en Bolivia. Usted está Y dando a cuarto, entender que cada país tiene la elaboración de un modelo específico, que es muy difícil que un modelo económico sea bien implementado en diferentes países. ¿Es así? bueno, yo creo que la idea es general y que se puede aplicar en muchos países, pero que la practicidad, que los hechos que concretos para cada país va a depender de cada realidad, ¿verdad? Eso estamos viendo, por ejemplo, hay muchas cosas que he visto en México, en otros países de la región que están tomando como, como referencia a Bolivia en sus políticas económicas, entre una más, porque seguramente sus intelectuales progresistas de cada de sus universidades, de su país, analizan y ven la factibilidad o no de aplicar las mismas, están haciéndolo. Aquellos que utilizan nuestros recursos naturales para no enajenarlos y entregarlos a las empresas transnacionales, sino que utilizan sus propios recursos para el desarrollo propio, son los que están teniendo éxito, como el caso boliviano. Pero sobre todo está el proceso redistributivo, el hecho de que no se concentre el ingreso en pocas manos y que el dinero se distribuya especialmente entre los más necesitados. Ese es el éxito del modelo boliviano. Le quiero hacer una pregunta también puntual y espero que la respuesta sea en ese sentido. Recientemente entrevisté a la presidenta del Senado, Eva Copa, preguntando por qué ella habla de gobierno de transición y no golpe de Estado, como dice la mayoría del pueblo boliviano, incluso los simpatizantes del MAS. Usted como precandidato a presidente, ¿qué es lo que está viviendo Bolivia? ¿Un golpe de Estado o un gobierno de transición, como llama la señora Copa? Bueno, primero que todavía no soy candidato ni precandidato, es un tema que lo van a definir las organizaciones sociales y demás en sus diferentes instancias, pero sí le puedo responder de manera puntual. Para mí, claramente, y cada vez veo en los medios de comunicación, hoy mismo veía un análisis que hacen afuera, en el exterior, sobre lo que ocurrió en Bolivia, cada vez está más claro que ha sido un golpe de Estado.
Un hecho que dentro del país que corrobora eso es una grabación que ha estado circulando en redes sociales, donde el señor Camacho, que fue uno de los principales actores ahí, que revela que su padre había ya estado en conversaciones y negociaciones con las Fuerzas Armadas y la policía para dar el golpe de Estado. O sea que es innegable ya con esa grabación estar pensando que hubo... ¿Y por qué la señora Copa habla de gobierno de transición? Lo dijo en reiteradas oportunidades, no fue un lapsus, fue algo, digamos, premeditado, interpretar al régimen de Áñez como un gobierno de transición. Y ella es de las filas del MAS, aparentemente. Bueno, cada uno tiene sus lecturas. Yo no voy a meterme a discutir con la señora Copa, pero claramente las evidencias objetivas, inclusive análisis que cada vez salen de afuera, que se publican en varios medios de comunicación, especialmente digital, claramente apuntan con todo de que ha sido un golpe de Estado premeditado, preparado con anticipación, no ha sido nada espontáneo, no ha sido pititas en la calle, han sido ya negociaciones previas que han hecho posible que el golpe de Estado sea contundente y tenga estos resultados que todos conocen. El mes pasado, en diciembre, tuvo mucha repercusión la huelga de hambre que hizo una senadora del MAS, la senadora Oporto, que incluso después de 12 días estuvo hospitalizada para pedir la sanción de la Ley de Garantías Constitucionales. ¿Por qué es tan importante la legislación de la Ley de Garantías Constitucionales en su país? Bueno, por muchas razones. La principal creo que es porque hoy en día este gobierno de facto lo que está haciendo es corretear, es perseguir políticamente a dirigentes del MAS, a ex autoridades del gobierno del presidente Evo, eh, presionar para que los ex trabajadores del Estado hagan declaraciones en contra de la gestión pública del presidente Evo. En fin, no hay condiciones para poder hacer política en el país. Hay amedrentamiento, hay persecución, hay medidas que están tomando para sembrar cosas en contra de cada uno de los servidores públicos que acompañó la gestión del presidente. Es decir, no se puede en circunstancias como esas. Incluso usted fue víctima de agresiones cuando salió de un aeropuerto boliviano para dirigirse a México, en el país donde actualmente está. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Bueno, yo he estado juntamente con los compañeros que también están siendo asediados en la Embajada de México en Bolivia, ¿no? Mandaban drones, luego vino la policía, como nunca hubo una gran contingente de policías cuidando una sola casa, imagínese usted, donde los manifestantes, y es mentira lo que dice ahí el señor Murillo cuando dice que no era para protegerlos, porque la misma policía daba curso a que gente enmascarada iba al frente de la casa a gritar en contra del presidente Evo, etcétera, sabiendo que están los compañeros ahí en la residencia de la embajada y eso estaba permitido por los propios policías. Entonces no es verdad que protegían la residencia de esta gente, ¿no? Más bien las asusaba. Por lo tanto, hemos sentido, y cuando yo estuve ahí, porque yo tenía un problema de que tengo que continuar los exámenes médicos en Brasil y no podía salir, ya estaba retrasado mis exámenes periódicos que tengo que hacer. Se gestionó a través de algunos funcionarios de la Unión Europea, O sea, esto etcétera, es para bueno que aclararlo, que usted salió por problemas de salud, no era que se estaba escapando como lamentablemente algunos quieren desprestigiarlo. no, para nada, para nada. Aclaré muy explícitamente en un comunicado en mi Facebook que hice público de que me estaba saliendo porque tenía, y todo el mundo sabe, el problema médico que enfrento yo porque el año 2017 tuve que abandonar el gobierno, estuve un año alejado en un tratamiento médico en Brasil, que felizmente se superó, pero lo cierto es que yo tengo que, periódicamente tengo que ir al Brasil a continuar estos estudios. Entonces, tuve que salir, recibí el salvoconducto emitido por este mismo gobierno de facto, por estas razones humanitarias, y
en el aeropuerto del Alto, la misma policía no estaba haciendo caso al salvoconducto emitido por su propio gobierno. Es increíble cómo hay un sometimiento y un empoderamiento de los policías que van por encima de la normativa internacional inclusive y del dictamen de las resoluciones de su propio gobierno. Y tuve problemas en el momento de salir, no en migración, sino en la policía de la FELPC y otros. ¿Alguien llegó a golpearlo? Porque este video que está circulando no se ve claramente si hubo una agresión física, independientemente de la agresión verbal y psicológica que usted sufrió. ¿Sufrió algún tipo de golpes? No, felizmente, porque estuve acompañado de la embajadora de entonces de México en Bolivia, de la embajadora de Uruguay, de Bolivia, de Uruguay en Bolivia, del encargado de negocios de la embajada argentina en Bolivia también, que me acompañaban y que claramente, si no hubiese sido por eso, por ellos, la presencia ahí, que agradezco infinitamente, quizás lo que me hubiera pasado allá en el aeropuerto hubiese sido algo completamente diferente. Luis, ¿cómo interpreta que la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, dijo que va a evitar que regresen los salvajes, refiriéndose a ustedes, los masistas? ¿No piensa que esto es peligroso que lo diga alguien que administra el Estado boliviano, ya que tienen que supervisar el proceso electoral? ¿Qué garantías hay de que no se pueda gestionar un fraude para evitar, como dice Áñez, el retorno de los salvajes? Esto no fue una clara manifestación de animadversidad hacia ustedes y el posible hecho de evitar a toda costa que ustedes regresen. Bueno, queda claro que la afirmación que he visto en redes ha sido muy criticada por todos, porque no solamente que refleja la intencionalidad política y el racismo que tiene la señora Áñez y todo su gobierno de facto contra el MAS y PCP, que representa a los pobres, a los humildes, a los indígenas, a los campesinos, tiene ese sentido, sino que sobre todo esta afirmación nos hace dudar, primero, de que fuese un gobierno de transición, ¿verdad? Porque si fuera de transición solo, lo único que debería haber hecho es dedicarse a acelerar el proceso electoral y devolver la democracia al país. Además, algunos dicen que Áñez es precandidata. ¿Es verdad esto? ¿Puede postular la actual senadora a cargo de la presidencia, Yanine Áñez? Bueno, yo creo que la oligarquía boliviana y los intereses del imperio van a hacer absolutamente todo para que evidentemente el MAS no retorne al gobierno nacional, porque somos un peligro ideológicamente para ellos. Hemos demostrado, como decía, que manejamos mejor la economía que cualquier otro gobierno de derecha. Hoy mismo lo estamos demostrando eso ante los desaciertos de política económica que se están dando en Bolivia. Pero por supuesto que a nosotros nos hace pensar que no tenemos un árbitro imparcial como ellos vienen tratando de meter a la cabeza a la gente, porque el hecho de que el presidente del Tribunal Electoral sea elegido por la presidenta Yáñez, que declara que tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelvan los salvajes, implica pues que hay que hacerlo absolutamente todo, no solamente esta persecución política, para que no se pueda hacer una campaña libre, para que no se pueda hacer una campaña en democracia, para que no se pueda hacer una campaña sin necesidad de estar preocupándose por lo que qué dirá el ministro de gobierno si estamos en campaña o estamos haciendo sedición. Pero por supuesto preocupa el hecho de que si nosotros ganáramos en las elecciones con el voto popular, ¿quién nos garantiza que realmente nos van a dar el gobierno habiendo demostrado que ganamos en las urnas? ¿Cómo se entiende que la preferencia electoral esté primero el MAS sin tener definido su candidato? ¿Cómo puede explicar esto? Que la gente dice que va a votar al MAS y no saben por quién. Yo creo que la gente sabe que el MAS y PCP jamás va a abandonar a las clases mayoritarias del país, a la gente más humilde, a los pobres, a los indígenas, a los campesinos. No los va a despreciar como está ocurriendo con el gobierno de facto, y lo que ocurría con los gobiernos de derecha. No va a ocurrir eso. Y sabe
que eso garantice una paz social que es fundamental para garantizar estabilidad política, estabilidad social en el país, que son la garantía para una estabilidad económica. El MAS, Juan, es el único partido político que garantiza paz social, paz política y por lo tanto estabilidad económica en Bolivia. El resto no va a poder garantizar eso que el país necesita. Así que hay mucha gente que luego de haber participado inclusive con las pititas y todo lo que fue la movilización de la clase media en Bolivia, se está dando cuenta que eso está en peligro y que en su bolsillo está empezando a haber problemas porque justamente en los gobiernos de derecha, como ha ocurrido, se han repartido el Estado, se han repartido las instituciones y sobre todo las empresas del Estado a quienes han participado en el golpe para hacer lo que quieren. Ahí están matando a otras empresas públicas para luego querer privatizarlas, como ha ocurrido claramente con los gobiernos anteriores. Están preparando el terreno para la privatización, están preparando las bases para que el próximo gobierno la tenga muy difícil revertir el neoliberalismo y que si gana un partido de derecha, por supuesto, la va a tener más fácil. A eso están apuntando, a generar políticas estructurales cuando no era, pues si es un gobierno transitorio, no puede generar las políticas estructurales que quiere un país, ni económicas, ni de política exterior, por ejemplo, ¿no? De abrir diálogos con Estados Unidos, con Israel, en fin, cosas que en el país un gobierno democráticamente elegido dio un viraje a esa política exterior. Usted que está en México, ¿qué opina de las declaraciones del expresidente boliviano que llamó matoncito y sinvergüenza al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Simplemente vergüenza ajena. El señor Tuto Quiroga nunca fue elegido en Bolivia por voto democrático presidente, nunca. Asumió tras la muerte de su mentor, el dictador Hugo Banzer, el gobierno. Sí, como vicepresidente. Así es, pero nunca recibió la votación para ser presidente democráticamente. En cambio, yo veo aquí en México al presidente López Obrador que cada vez sube en popularidad por las medidas que toma. Es un presidente elegido democráticamente y por el voto popular. Por lo tanto, el señor Tuto Quiroga no le llega ni al talón al presidente López Obrador. Hay un tema muy lamentable que ayer me enteré leyendo algunos diarios bolivianos como El Deber, La Razón y además viendo un video que subió la senadora Oporto a su canal, que es la estadística que hubo en estos primeros 7 días del año, que fueron 5 asesinatos de mujeres. ¿Qué nos puede decir de esta lamentable cifra? 5 asesinatos de mujeres en 7 días del año. Bueno, es lamentable este hecho que en el gobierno del presidente Evo fue donde se detectó este problema, donde se transparentó, donde se visibilizó el problema de la mujer en mi país, y por eso es que el gobierno del presidente Evo es innegable que fue el gobierno que más se preocupó por la mujer. Fuimos el gobierno que más medidas tomó para evitar este tipo de hechos. No solamente leyes que precautelan y que defienden a la mujer, sino que decretos y normativas e institucionalidad para la defensa de la mujer. Y creo que aún así, con todo lo que se ha hecho, lamentablemente está siendo insuficiente. Yo creo que un gran problema que está asociado innegablemente a este hecho es el problema de la bebida y del consumo de bebidas alcohólicas. Entonces yo creo que hay que continuar y profundizar las medidas que adoptamos nosotros con el gobierno del presidente Evo. Sí, incluso se dice que estaba la sanción de la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Nos puede explicar un poco la legislación que hicieron a favor de, más que de la mujer, de la familia? O sea, de una vida armoniosa tanto del hombre como de la mujer y de la pareja en su conjunto. Bueno, esta medida primero que permitía la denuncia, la denuncia que se protegía por parte del Estado, lo que antes no ocurría. Es decir, había maltrato, había asedio a la mujer. ¿Hay machismo en Perú o había? Digo, perdón, ¿en Bolivia? En Bolivia sí
existe todavía, lamentablemente, en algunas regiones fuerte marcado machismo y que se traduce luego de injerencia de bebidas alcohólicas y que se manifiesta en muchos factores, ¿no?, que dan lugar a este tipo de feminicidios. Entonces, hay que trabajar esto y la conciencia que teníamos en el gobierno del presidente Evo, que este es un tema que hay que encararlo desde la escuela, desde la educación de los niños, de los jóvenes en la universidad, porque poco a poco, evidentemente, esta transformación tiene que ser consciente en los actores vivos de la sociedad. La normativa apuntaba justamente a visibilizar estos hechos, a que puedan ser denunciados, a que el Estado tenga la infraestructura para poder acoger a esas mujeres que salían de sus hogares, ¿verdad?, luego de ser golpeadas, luego de ser maltratadas, y no tenían dónde ir. Entonces se autorizó que recursos del IDH, por ejemplo, sean utilizados para la construcción de estos albergues donde las madres pueden ir con sus hijos y ser protegidas de eventuales agresiones de sus esposos, en fin, todo ello. Es una medida muy social que se estaba implementando y que no hemos visto que, pese a que tanto se habla que estamos frente a una mujer bajo el mandato de este gobierno de facto, no se ha profundizado, no vemos mayores y mejores medidas de las que se ha tomado. Sí, por eso le digo, esta cifra es alarmante. En 7 días, 5 asesinatos de mujeres, y cuando el gobierno de Bolivia está a cargo de una mujer. ¿Qué opina de las organizaciones femeninas que apoyan al MAS, que son las Bartolinas y el feminismo comunitario, entre otras? Bueno, yo creo que siempre en el MAS y PSP ha habido ese equilibrio, el respeto a las mujeres. Hemos sido el primer país, y ha sido ponderado, esto he visto en varios estudios internacionales, por ejemplo, la participación política de las mujeres en iguales condiciones que la de los varones en Bolivia. Hay la alternancia, en fin, una serie de políticas que se han dado para justamente dar oportunidad a que las mujeres también estén presentes en el debate político. Incluso dos mujeres han presidido la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra y ahora Eva Copa. Así es, ¿no? Y en su momento también teníamos una mujer dirigiendo la Cámara de Diputados. En fin, ha habido un fuerte impulso que el propio presidente Evo Morales ha sido el que ha generado estas condiciones. O sea, en la fórmula, en el binomio presidencial, no se descartaría la presencia de una mujer, debido a que ustedes le están dando participación a las mujeres en este proceso de cambio. Claro, es un tema que, como le digo inicialmente, cuando le aclaraba que yo no soy precandidato ni nada de ello, hasta que las organizaciones sociales, el MAS y PSP, en un debate profundo que se está dando a nivel departamental y se va a dar a nivel nacional, ahí se decida cuál es la candidatura, la mejor candidatura para enfrentar este gobierno de facto y evidentemente todo la estructura internacional que se está montando detrás de todo esto para evitar que el MAS y PSP vuelva al gobierno. La última pregunta. Usted bien sabe que hay muchos bolivianos fuera de su patria, incluso en Argentina tenemos la comunidad más grande de bolivianos. ¿Qué le puede decir a estos bolivianos, estos compatriotas suyos que están fuera de Bolivia y que están en vistas de un proceso eleccionario? ¿A quién deben votar y por qué deben apoyar al MAS? Bueno, a mí me ha tocado felizmente participar del cierre de campaña de estas últimas elecciones del mes de octubre en la Argentina. Pude evidenciar un enorme cariño que tienen los bolivianos que están viviendo hoy circunstancialmente fuera del país, y el cariño y admiración que han visto del trabajo del presidente Evo y del MAS y PSP en Bolivia, con el objetivo de transformarlo, con el objetivo de que seamos un país mejor. Y creo que ellos son, más que nadie, los bolivianos que viven en el exterior, que se dan cuenta que hemos recuperado la dignidad de los bolivianos, que ya no somos los bolivianos lo peor que había en la región, que más bien ahora hay muchos países que admiran el trabajo y los resultados que hemos tenido en nuestro país,
que ya no somos el país más pobre, que ya no somos ese país donde no había dignidad para los bolivianos. Se ha recuperado eso y son los más indicados para poder participar activamente en la votación y, claro, votar por el cambio, votar por continuar con las transformaciones que ellos mismos han sido testigos desde fuera del país. He visto también que hay muchos bolivianos que quieren y desean participar en las elecciones. Eso sí, yo les quiero pedir a los bolivianos. Hay una campaña de empadronamiento hasta el 26 de enero. Una masiva participación en las inscripciones para ir a votar y que participen el día de las elecciones, que hagan el esfuerzo. Yo sé que trabaja la gente, yo sé que ese día de las elecciones hay muchas complicaciones para los bolivianos para poder ir a las urnas a votar, pero que hagan ese esfuerzo por su país, que hagan el esfuerzo de ir a las urnas y votar por la candidatura que más les guste, pero que participen activamente. Ese sería mi pedido a los hermanos bolivianos que están viviendo en el exterior. En una palabra, que hagan valer su voto. Así es, el voto del boliviano en el extranjero tiene que valer. Muchísimas gracias. No, un placer, Juan.